Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 6 de febrero del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no le dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron a una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que estaba esperándolo y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ya en el último capítulo de la carta a los Hebreos. En su segunda parte nos da unos consejos muy útiles para nuestra vida espiritual y para la convivencia fraterna, pues nos dice: no olvidemos de hacer el bien y de ayudarnos mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. La obediencia a nuestros superiores es muy necesaria para que haya paz, porque tenemos que ver la obediencia a los superiores de la comunidad como lo veía Jesús, como el Hijo que supo obedecer. Debemos ofrecer continuamente el sacrificio de alabanza a Dios por medio de la oración, porque es donde topamos y tomamos fuerzas para la convivencia fraterna y la obediencia. Él realizará en nosotros lo que es de su agrado por medio de Jesucristo. ¿Cómo vamos de obediencia? ¿Nos cuesta mucho? Sigamos el ejemplo de Jesús, aprendiendo, sufriendo y obedecer. Mientras vivimos en este mundo, vamos caminando por sendas oscuras, pero no debemos temer porque el Señor es nuestro pastor. No debemos temer porque es nuestro guía y está con nosotros. Él es nuestra luz y consuelo. Su bondad y su misericordia nos acompañan siempre para poder habitar en la casa del Señor por años sin término. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, por eso habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Evangelio nos invita a dejar nuestras preocupaciones para centrarnos en Jesús de Nazaret, descansar a solas con Él, para escuchar en nuestro interior sus palabras y consejos. A veces tenemos demasiados ruidos que nos impiden escuchar a Dios. Nos invitan a una intimidad con Él, siempre dispuestos a escucharnos. Los apóstoles tenían grandes deseos de contarle a Jesús todo lo que había hecho y enseñado. Por eso el Señor les dijo: vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco a un sitio tranquilo, porque como eran tantos los que le seguían, no tenían tiempo ni para comer. Ellos se marcharon, pero como la figura de Jesús atraía a la muchedumbre, cuando se dieron cuenta de que se marcharon, fueron corriendo y se adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima, porque como dice Marcos, eran como ovejas sin pastor. Entonces Jesús, dejando el descanso con sus íntimos, los discípulos que tanto deseaba, los dejó y se puso a enseñarles con calma. Ya que tanto en la vida familiar como en la de una comunidad religiosa, en la comunidad cristiana, esta es la realidad, la religión verdadera, el sacrificio que agranda a Dios, una vida que a la vez está abierta hacia los demás con la alabanza, hacia el prójimo, con una actitud de ayuda y caridad. Fijos los ojos de nuestro hermano y mediador, Cristo Jesús, que es el mejor ejemplo, que nos dio la vida abierta a las dos direcciones, hasta las más últimas consecuencias. Podemos vernos reflejados en esta escena de varias maneras a lo largo de nuestra jornada y temporadas, en nuestros trabajos, cosechas,
cosechamos algunos éxitos, seguramente mezclados con fracasos. Es lo mismo que nos pasaría como a los apóstoles y a Jesús, a quienes no todos les hacían caso. Ojalá tengamos siempre alguien con quien compartir lo vivido, que sepa escucharnos y con el que podamos hablar de nuestras experiencias para revisar y motivar de modo lo que vamos haciendo. Ojalá tengamos también la oportunidad de algún retiro. Todos necesitamos un poco de paz en la vida, momentos de oración y de silencio, de retiro físico y espiritual, como el Maestro. Además de cada semana, el domingo está pensado para que sea un reencuentro sereno con Dios, con nosotros mismos, con la naturaleza, con los demás. El activismo nos agota y nos empobrece. El estrés no es bueno, aunque sea el espiritual. Los apostolados siempre a lo largo nos van cansando, por eso que debemos buscar el silencio. Los apóstoles estaban llenos de todo que les había hecho y enseñado, y a veces dice el Evangelio que no tenían tiempo ni para comer. Necesitamos paz y serenidad. Cuando no hay equilibrio interior, todos son nervios y disminuye la eficacia humana y la evangelización. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.